Muy buenas noches, bienvenidos a Todo Se Sabe. Soy Alejandra Puente, voy a acompañarnos en el desarrollo de este programa. Voy a quedarme aquí un tiempo y espero que puedan disfrutar de las entrevistas que vamos a realizar y de los temas de coyuntura que vamos a tratar. Cómo obviar esta situación, este asesinato de una niña de 11 años por una persona que la secuestró. No sabemos ahora, hasta el momento, si es que la ha ultrajado, qué fue lo que hizo con ella, pero sí sabemos muchas cosas de este señor. Sabemos que en 2 oportunidades había presentado denuncias, por lo menos a nivel policial, que no fueron judicializadas. No sabemos por qué no fueron judicializadas. Y sí sabemos que ha confesado haber sido el asesino de este crimen. Lo más lamentable aquí es que la policía ha negado en todo momento que la niña acudió a ese taller de verano que se estaba dando dentro de la comisaría de Canto Grande. Ella fue a hacer ese taller, estuvo un par de horas, salió, este señor la interceptó en la calle en una bicicleta y pasó lo que ya conocemos. Pero ¿dónde está la responsabilidad de las autoridades? ¿Por qué tanta indolencia al tratar con el dolor de una familia? ¿Qué va a pasar con este caso y este debate que ha suscitado la muerte de esta niña? Se está proponiendo desde el Congreso la pena de muerte nuevamente. El Ejecutivo ya ha dicho que no va a obviar sus obligaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Poder Judicial, a través de Duberly Rodríguez, su presidente, también ha dicho que no lo cree conveniente, pero preguntémoselo a él en persona. Nos acompaña en estudios. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Este para usted es un tema recurrente y usted tiene una postura clara que no ha variado en los últimos meses. Cada vez que tenemos un caso de estos que es terrible, surge el clamor de pena de muerte para los violadores de niños. ¿Qué opina usted? Efectivamente, tenemos pues obviamente un hecho bastante grave y obviamente la ciudadanía está indignada. Usted y yo también estamos indignados. Eso es un tema que no lo podemos ocultar. El tema es cómo vamos a reaccionar. ¿Reaccionamos simplemente desde el punto de vista del castigo y la pena o reaccionamos poniendo por delante temas, por ejemplo, de prevención para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza? Porque no es la primera vez que hay violaciones. Entonces, ¿cómo reducimos el índice de violaciones? Eso tiene que ver con un tema de prevención y tiene que ver con un tema también de educación. ¿La pena de muerte es disuasiva? Mire, ya está demostrado estadísticamente en todos los países del mundo que la pena de muerte no es disuasiva. Y le voy a decir, en Estados Unidos de Norteamérica, que es un país muy grande y que tiene 50 estados, de esos 50 estados, 18 estados ya no tienen pena de muerte. Dentro de ellos, Nueva York. O sea, en Nueva York no existe pena de muerte. ¿Y qué cosa ha ocurrido en Estados Unidos? En los estados donde no hay pena de muerte, más bien ha disminuido el índice de criminalidad. Y en los estados donde hay pena de muerte, más bien ha aumentado la criminalidad. Entonces, ¿qué significa? Que no existe una relación proporcional entre una pena o el delito. Eso obedece a otros factores que sería muy largo explicar. Pero volviendo al tema que inició esta conversación. Miren, es un hecho muy grave. El sistema de justicia peruano sí tiene respuestas duras. No es que se le va a poner una pena suspendida, no es que se le va a poner 10 años por un delito de secuestro o violación y con muerte subsecuente. La pena prevista es cadena perpetua. Ahora, obviamente, la ciudadanía quiere pena de muerte, pero aquí tenemos que ver pues, un tema ya estrictamente jurídico. El tema de la pena de muerte no es un tema que lo vamos a resolver con una encuesta radial o televisiva a los ciudadanos, porque obviamente la absoluta mayoría va a decir que sí, eso yo lo sé también. Pero el tema es que nosotros desde el punto de vista jurídico tenemos que respetar normas y tratados internacionales que el Perú ha suscrito. En la Constitución de 1933 sí estaba la pena de muerte, pero la Convención Americana de Derechos Humanos que se aprobó, que se le llama Pacto de San José de Costa Rica, se aprobó en el año 1969. Y cuando estábamos a finales del gobierno militar de Velasco Alvarado, ya estábamos con Morales Bermúdez, en 1978 el Perú suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por eso es que en la Constitución de 1979, en una disposición transitoria, se ratificó esa suscripción de ese convenio. Y obviamente eso lo volvió a reiterar o a ratificar la Convención de 1990 y la Constitución de 1993. O sea, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista normativo, en este momento no es posible aplicarlo. Es inviable. Es inviable. Ahora, eso no agota para nada
la posibilidad de que pueda ponerse en discusión en el Congreso de la República, que es el que aprueba las leyes. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Daniel Salaverry el día de hoy ha dicho este tema tiene que estar en agenda. Ya hace un mes habían presentado una propuesta para que se pueda ampliar la pena de muerte a delitos de homicidio, terrorismo y violación sexual. ¿Usted qué opina de esa discusión que se quiere instaurar en el Congreso? Bueno, yo tengo que responder a su pregunta con un tema de principios. O sea, yo si estuviera en una campaña electoral o si yo fuera un representante político, obviamente de repente yo, digamos, como que me allanaría a lo que dice la gente. Y como la mayoría de la gente dice que hay que volver a la pena de muerte, entonces yo también diría que venga la pena de muerte. Pero yo soy una persona que tengo una concepción humanista y por tanto soy partidario de lo que se llama el derecho penal humanista. Y para el derecho penal humanista no es, digamos, concebible la pena de muerte. Entonces, por una cuestión de principios, yo me opongo a la pena de muerte. Lo digo con toda claridad. ¿Es politiquería? No voy a calificar de politiquería, pero yo por una posición de principios no estoy de acuerdo con la pena de muerte y además porque le digo que a nivel mundial nunca se ha demostrado que la pena de muerte sea disuasiva para disminuir el índice delictivo. Pero estamos en el Perú y estamos con una mayoría en el Congreso que cree que la pena de muerte está genial para estos casos. ¿Y qué significaría o qué pasaría si es que procede, si es que prospera? Bueno, primero es una cuestión de principios. Al margen de que nos apartemos o no de la Corte Interamericana o de la Convención Americana de Derechos Humanos, en una cuestión de principios como juez, yo no soy partidario de la pena de muerte. No soy partidario de la pena de muerte. Pero sí sabe qué pasaría con el Perú como Estado si es que acepta una medida de esta naturaleza y la aplica. Ahora, obviamente, si el Congreso de la República en 2 legislaturas aprueba modificar la Constitución y restablece la pena de muerte, el Congreso tiene toda la libertad de hacerlo y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero hay que ver cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son que tenemos que denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, tenemos que prácticamente sustraernos al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos y también sustraernos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso desde el punto de vista jurídico para mí no es conveniente. Pero ¿qué pasaría si es que pasa eventualmente 2 legislaturas, se cambia la Constitución, hay pena de muerte para violadores de niños y nos sacan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, el viernes pasado acaba de analizar el cumplimiento de la sentencia de la Cantuta Barros Altos y el Frontón? Por eso le digo, mire, de ser posible es posible, pero ya estoy diciendo que desde mi punto de vista eso no es conveniente jurídicamente. ¿Por qué? Porque nos apartaríamos del sistema de protección de los derechos humanos de toda América y eso no lo ha hecho ningún país prácticamente de América Latina, a excepción me parece de Venezuela, años atrás. Entonces, si estuviéramos en Europa, ahí también hay Convención Europea de Derechos Humanos y hay el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, todos los continentes ahí donde hay democracia hay un sistema de protección de derechos humanos y tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos que es finalmente la carta, digamos, que como que nos orienta a todos los países del mundo. Y nosotros, si nos apartamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, estaríamos retrocediendo en la historia y obviamente nos pondríamos de espaldas a lo que es prácticamente una política ya de todos los estados de América. ¿Y usted cree que Daniel Salaverry, que es el vocero de Fuerza Popular, mayoría parlamentaria, no sabe eso? ¿No sabe que nos estaríamos apartando de la Corte Interamericana y de las políticas sobre derechos humanos en el mundo? Yo sé que obviamente que lo sabe, pero supongo que ellos estarán asumiendo las consecuencias. Vale decir que tendríamos que apartarnos de la Corte Interamericana y eso yo creo que para un país... ¿Y si eso pasara? Si nos apartáramos de la Corte Interamericana, ¿qué pasaría entonces con la revisión de las sentencias de Cantuta y Barros Altos, con el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori? ¿Qué pasaría con las resoluciones de la Corte? Lo que va a pasar es que no solamente por un tema digamos, de violación, como es el tema que ahora nos ocupa, sino que en tema ya de, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad, de delitos gravísimos que actualmente son tutelados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros tendríamos que salir de la competencia contencioso administrativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tendríamos que aparecer como un país aislado en el contexto jurídico de América Latina. Usted como presidente del Poder Judicial, ¿qué opinaría de esa situación si se diera? Bueno, si yo estuviera en el Parlamento y si fuera yo un parlamentario, yo votaría en contra del retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo votaría, pero obviamente en este momento mi labor es estrictamente, digamos, la de juez
y obviamente tengo que respetar las decisiones que el Parlamento de manera autónoma también adopte. Vale decir, yo no estoy en absoluto negando la posibilidad de que el Congreso pueda tomar los acuerdos que consideren pertinentes. Y en este sentido, entonces, refiriéndonos al indulto de Alberto Fujimori y la sentencia de Barros Altos Lacantuta, ¿debería el presidente de la República y el Estado peruano aceptar la decisión que tome la Corte Interamericana? Bueno, sobre eso yo también tengo opiniones estrictamente jurídicas y no políticas. Primero, que como hombre de derecho y como juez, primero tengo que decir que las decisiones de los jueces del Perú, de la jurisdicción nacional, se tienen que respetar. Y de igual manera, las decisiones de los jueces de la jurisdicción supranacional también se tienen que respetar. Desde ese punto de vista, nos guste o no nos guste lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano, por ser parte del sistema americano de derechos humanos, tiene que respetar esas decisiones. ¿Qué podría decir la Corte Interamericana sobre el caso de Alberto Fujimori? ¿En qué sentidos podría fallar? Porque hay una discusión, por ejemplo, el ministro de Justicia cree que no es posible que nos pidan revocar el indulto por no cumplir con los requisitos mínimos o por ir en contra de esta sentencia en el caso de Barros Altos y Lacantuta o por ir en contra de los derechos de las víctimas de recibir justicia. Obviamente las suposiciones son varias, las posibilidades son varias, pero lo que yo digo, cualquiera que fuera la decisión de la Corte Interamericana, nosotros tenemos que respetar, eso es lo que he dicho. Entonces, obviamente, desde el punto de vista estrictamente político, por ejemplo, que eso le corresponde al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, ellos, por ejemplo, pueden tener una opinión de que no van a acatar, de que van a hacer prevalecer lo que dice la Constitución peruana, que el presidente de la República tiene posibilidad, la potestad de dar los indultos, pero también yo tengo que decir que nosotros estamos adheridos a la a la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto estamos bajo la tutela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tanto lo que ellos digan, nosotros como Estado tenemos que respetar. ¿Podría ordenar que Alberto Fujimori regrese a la cárcel? A ver, la Corte Interamericana no va a ordenar. Lo que podría decir hipotéticamente, como lo ha hecho en anteriores ocasiones, por ejemplo, en el año 2001, me parece, cuando se dio la ley de amnistía que favorecía al grupo Colina, se acuerda que estaba condenado en el fuero militar, y la Corte Interamericana, digamos, le ordenó al Estado peruano que, digamos, esa amnistía no podía, digamos, ser acatada. Por eso es que se volvió a juzgar a los señores del Grupo Colina y se les puso la pena que se les ha impuesto. Luego, en el año 2012, la Corte Interamericana ha vuelto a analizar el tema. ¿Por qué? Porque hubo un juzgamiento del señor Vladimiro Montesinos y se le disminuyó la pena. Una pena de 25 se le disminuyó más o menos a 22 años. Entonces los agraviados fueron a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dijo que no se respetaba el principio de proporcionalidad de las penas y le pidió al Estado peruano que volviera a emitir otra resolución y la Corte Suprema en este caso volvió a emitir otra resolución. Es decir, la Corte Interamericana no resuelve que le pongan tanto de pena o no, le invoca al Estado peruano a que vuelva a emitir otra resolución. A que recapacita, que reevalúe. Que vuelva a reexaminar el tema. Entonces, en esta oportunidad, si es que la Corte Interamericana considera que no es aplicable el indulto, le pedirá al gobierno peruano para que el Poder Judicial vuelva a revisar el tema. Eso es lo que podría decir la Corte Interamericana. Y en el caso Pativilca, ya para terminar con el tema Fujimori, la Corte tiene la potestad para decir si continúa con el proceso en este caso. Bueno, en el tema Pativilca no está ahorita bajo la, digamos, competencia o bajo la discusión en la Corte. Sí, está acá. Está en el Perú. Y entonces, exacto, ya se ha realizado. Gracia que lo exime, digamos, del no es proceso indulto, que está en curso. sino la figura de la gracia, donde se corta procesos que están en trámite, porque el indulto ya es el perdón de la pena que ya está dictada. Entonces, el día 26 de enero se ha realizado la audiencia de control de acusación, donde la parte imputada, es decir, la defensa del expresidente Fujimori, ha planteado la extensión de la acción penal por efectos de el derecho de gracia concedido. Obviamente la parte agraviada han considerado que no se debe aplicar el derecho de gracia y por tanto ha quedado pendiente de pronunciamiento por parte de una sala, de la Sala Penal Nacional. Entonces, en la jurisdicción peruana eso todavía está pendiente de pronunciamiento. Y si la Sala Penal Nacional dice que se procede con el juicio, ¿qué tiene que pasar? Tiene que seguirse con el juicio. Bueno, si lo dice el presidente del Poder Judicial, yo le creo que eso es lo que va a pasar. Vamos a esperar entonces eso. Regresemos un momento al caso de esta
niña de 11 años que ha sido asesinada por este sujeto. Esta persona había recibido 2 denuncias que no fueron judicializadas. Las víctimas han dado declaraciones a distintos medios asegurando que las violó, las maltrató, las golpeó, y cuando quisieron hacer la denuncia se encontraron con muchísimos obstáculos en el sistema de justicia que evitaron que esta denuncia procediera. ¿Qué opina usted sobre esa situación? A ver. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que 2 niñas, una de 17 años y la otra de 28 años, una adulta de 18 años, son víctimas de violación sexual con un sujeto por un sujeto y no pueden proceder sus denuncias. A ver, primero tengo que hacer, digamos, algunas aclaraciones, porque se ha en algún momento pretendido decir que el Poder Judicial habría tenido, digamos, un comportamiento de repente, digamos, no ajustado a derecho con respecto a esta persona. Miren, yo me he tomado el trabajo de indagar de los antecedentes de este señor. Resulta que él ha afrontado un proceso penal por hurto simple que está con acusación y le está pendiente de lectura de sentencia para el mes de marzo. Es decir, por hurto simple. Luego él también ha sido procesado por delito de lesiones y ha sido absuelto. Y también tiene un proceso donde él es agraviado. Es decir, esta persona ha estado implicada en 3 procesos, pero ninguno de esos es por delitos de violación de la libertad sexual. Vale decir, en la vía judicial nunca ha existido un proceso por violación de la libertad sexual. Sí. Entonces, lo que ha pasado es que, como usted señala, hay 2 personas que habrían sido víctimas de, digamos, del delito de violación de la libertad sexual. Ahora, ¿dónde quedó esa denuncia? Al parecer quedó solamente en la comisaría, en la policía, y desconozco los detalles por qué esto no avanzó, por qué esto no se judicializó y por qué no, digamos, se lo acusó y se le hubiera impuesto la pena que correspondiera en su momento. ¿Tiene sentido para usted que no haya llegado a un juzgado un caso de violación tan flagrante como no tiene esto? sentido, no tiene explicación, pero ya me imagino que la policía o los propios agraviados también tendrán que en algún momento explicar pues qué pasó. Ellos fueron solamente a dejar la denuncia y ya no volvieron, no fueron al reconocimiento médico, porque todo eso es un tema después también de trámites, ¿no? Eso yo ya no lo conozco, pero lo que sí sé es que nunca se judicializó esas agresiones. Esto, ¿a usted cómo interpreta la reacción de la comisaría? Que en un inicio, cuando los padres acudieron a pedir explicaciones porque la niña había desaparecido saliendo de un taller de la comisaría de Cantorrey, un taller de verano, decidieron decir que no entró, que nunca fue. Para usted, esa explicación, ahora vemos cámaras de seguridad y vemos a la niña saliendo a las 11 de la mañana con todas las demás niñas del taller de la comisaría y nos preguntamos ¿cómo es posible que en una comisaría se eluda darle respuestas a los familiares? Sobre el particular queda absolutamente claro, si es que hay lo que usted me dice, que hay las cámaras que registran la salida de la niña. Entonces, para mí es un comportamiento totalmente irregular por parte de la comisaría. Y yo entiendo que el Ministerio del Interior, la policía, su Dirección Nacional, su director, tendrá que tomar medidas, porque eso no se puede aceptar. Que digamos quienes están encargados de proteger a los ciudadanos, como son la Policía Nacional, que no cumpla con su papel, obviamente genera muchísima desconfianza, muchísima, digamos, desconcierto, porque imagínense, en lugar de que nosotros confiemos en la policía, pues más bien vamos a tener que estar desconfiando. Yo espero que por parte del Ministerio del Interior haya, digamos, una investigación sobre ese comportamiento, porque es injustificable que se haya negado la presencia de la niña al interior de la comisaría cuando esa chica estaba asistiendo a los cursos de verano, como es lo que sabemos. ¿Es apropiado que una comisaría que ve delincuentes, violadores, rateros, de todo tipo de criminales, dé clases a niños en verano? Bueno, yo creo que esa es una política
que no necesariamente la tendríamos por qué cuestionar, porque la policía también tiene mecanismos de acercamiento con la población. Y entonces no es la única comisaría que tiene, digamos, esos talleres, esos cursos, porque yo estoy enterado que en otros lugares también existen. Entonces yo no creo que de por sí ese mecanismo esté equivocado. El problema está que cuando no se toman las previsiones del caso y no hay el cuidado, digamos, suficiente para, por ejemplo, cuidar a las niñas, y tanto a la hora que entran como a la hora que salen, etcétera, y sobre todo para impedir que dentro de esos talleres, por ejemplo, lleguen personas totalmente, digamos, sospechosas, o que, digamos, no tienen nada que hacer ahí, porque se especula, no sé todavía hasta el momento si ya tenemos una investigación definida, si esta persona habría tenido también la condición de confidente o no de la policía, que es lo que también en un argumento se dijo. Se está esbozando la posibilidad de que él daba información a la policía, que él era un informante, y que por eso es que tal vez no se le denunciaba, o en alguna situación por el estilo, pero eso aún está en investigación y es prudente no pronunciarse sobre Así eso. es. En este caso, sin embargo, se ha mencionado que uno de los principales problemas que evitan que la denuncia de las víctimas de violación sexual lleguen a la Fiscalía o al Poder Judicial es ese primer contacto con la comisaría, con el policía que no toma en serio la denuncia, que da trámites engorrosos, que hace sentir mal a la víctima, y la víctima se siente de nuevo vulnerable y prefiere irse a su casa seguramente a llorar, a tener que sentarse ahí un minuto más. Y se ha instalado una serie de comisarías mujer en el país para poder ser una bisagra. ¿Está funcionando? ¿Está a su visión, que al final recibe estos procesos ya judicializados, funcionando esta estrategia? Bueno, considero que todo lo que se está haciendo es insuficiente. Yo he visto, por ejemplo, declarar a la ministra de la Mujer, a la señora congresista Choquehuanca, que ella está, digamos, tratando de hacer, digamos, de tomar medidas para tratar de prevenir agresiones contra la mujer. Por ejemplo, también están las demunas en las municipalidades. Es decir, tenemos varias instituciones que están tratando de ayudar a las mujeres y sobre todo a las menores de edad. El Poder Judicial también en ese camino. Por ejemplo, nosotros hemos instalado en la Corte de Lima Sur, concretamente en Villa El Salvador, un módulo de justicia integrado en violencia familiar, que está funcionando adecuadamente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el médico legista, tenemos al psicólogo, tenemos a los jueces haciendo turno las 24 horas del día, es decir, tenemos la cámara GESEL. ¿Para qué? Para ¿Dónde alentar. debería ir alguien que es víctima de violación sexual? ¿A la comisaría, a la fiscalía o al Poder Judicial? Pudiera ir a cualquiera. ¿Pero dónde idealmente? Bueno, de manera ideal, por ejemplo, si tuviéramos estos centros que le digo, pero no los tenemos en todo el país. Pero obviamente que lo común y corriente es que vaya primero a la comisaría, pero para eso también obviamente debería haber, digamos, policías debidamente preparados para eso. Por ejemplo, si es una denuncia de una mujer, de una niña, yo pienso que deben haber mujeres policías que, por ejemplo, sean las que atienden, porque si no se va a dar la situación de que, como son a veces hombres, no le dan la atención debida a estas personas. Entonces yo pienso que ahí la policía también debería un poco reestructurar el nivel de atención a las personas que acuden para sentar algunas denuncias. Bueno, esperemos que se logre y que definitivamente se empiece a dar más presupuesto sobre este tema. Vamos a pasar por otros temas de coyuntura, porque el caso de la declaración de Jorge Barata, que está queriendo acceder a la colaboración eficaz con la Fiscalía, el Ministerio Público, va a tener un hito importante el 27 y 28 de febrero, cuando sea interrogado por los fiscales que llevan los casos. Ha surgido recientemente una serie de entredicho entre el procurador ad hoc, que ha lanzado un monto de reparación civil para el Estado, y que a título de la premier Mercedes Arauz y otras personas del Ejecutivo no estaría dentro de sus facultades o competencias hacerlo. ¿Usted qué opina sobre ese tema? ¿Puede el procurador ad hoc, Jorge Ramírez, pedir $3,5 millones de reparación civil para el Estado peruano porque quiere? Bueno, toda solicitud, toda petición que se presenta en un proceso tiene que estar debidamente sustentado. Es decir, yo no puedo pedir una reparación civil que a mí se me ocurra. Tiene que tener, digamos, alguna relación con el monto del daño causado. Entonces, un procurador tiene que hacer peticiones que sean razonables. Pero por otro lado también me permito hacer un comentario. Miren, en un proceso de esta naturaleza donde se investiga altos niveles de corrupción
¿qué es lo que más interesa? ¿La reparación civil o interesa el conocimiento de la verdad para castigar a quienes han robado al país? Yo creo que lo que más prima para mí es el conocimiento de quiénes son los que delinquieron y quienes, digamos, saquearon las arcas del Estado peruano. Por tanto, para mí, la reparación civil, ese monto debe estar subordinado a un interés superior, que es el de conocimiento de la verdad. Y por tanto, yo pienso que si un procurador pone por delante, como número uno de todo el proceso, un monto elevadísimo de reparación civil, lo único que está haciendo es desincentivar a un colaborador eficaz que quiere colaborar, pero si le van a poner una reparación tan alta, un poco como que lo hacen retroceder. ¿Pone en riesgo el acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata este tipo de situaciones? Bueno, al final de cuentas tampoco no es que yo piense que lo van a poner en riesgo, porque al final la colaboración eficaz se acuerda entre quién, no entre el colaborador eficaz, que en este caso es Barata, con el procurador, no. El acuerdo de colaboración eficaz se da entre el colaborador y el fiscal. Por tanto, ellos son los que tienen que llevar adelante ese proceso de colaboración eficaz que termine, digamos, con un acuerdo que finalmente lo tiene que aprobar mediante una sentencia un juez. Porque en este momento los colaboradores eficaces son aspirantes a colaboradores eficaces. No hay todavía. Entonces, finalmente, terminado. ¿quién fija el monto? ¿Quién va a ser la persona? Porque, Bueno, a ver, porque siempre sucede esto, ¿no? En la parte involucrada, que es el Estado, el procurador puede pedir 3,5 millones, el fiscal dice no, yo he acordado 1,5 millones. no. ¿Quién decide? No, finalmente lo va a decidir el juez. Pero obviamente va a tener en cuenta lo que va a pedir, pues obviamente el procurador, porque es el que representa al Estado agraviado. Pero por una vez más vuelvo a decir que el procurador debe ser muy cuidadoso en los montos, porque eso podría poner en algún momento de repente, aunque no es conveniente, digamos, esperar que así sea, poner en riesgo ese proceso de colaboración eficaz, que es una de las herramientas principales que existe en la lucha contra la criminalidad. Incluso se había esbozado que no era el procurador Jorge Ramírez quien debía haber pedido el monto en primer lugar, sino la procuradora del lavado de activos para el Estado, asignada al caso Janet Briones. Briones. Si eso es así, ¿estaría fuera de sus funciones? Bueno, esos detalles por el momento yo no los conozco realmente, y sería, digamos, muy ligero de mi parte si es que yo hago alguna afirmación. Yo en general hablo del procurador. El procurador efectivamente defiende los intereses del Estado y la pretensión principal del procurador en el proceso es obtener una reparación civil, que es reparar el daño causado. Pero tampoco el procurador va a tener carta libre para proponer cantidades que a él se le ocurren, sino que estas cantidades tienen que de alguna manera guardar relación con el daño causado, digamos, al Estado. Claro, ahí hay varios criterios, no que es un tema de daño moral, que se ha afectado, digamos, al Estado, el prestigio, o sea, todos esos son criterios también válidos, pero yo pienso que la reparación civil tiene que estar subordinada al tema de la información que brinda el colaborador eficaz, porque eso nos va a permitir descubrir todo lo que pasó, toda la entraña corrupta que hubo, digamos, por parte de las empresas que en este caso contrataron con el Estado. Un procurador que pierde el respaldo del Ejecutivo, como parece que ha pasado en este caso, porque Mercedes Arauz ha dicho que, primero, se ha sorprendido por la revelación, y segundo, que no le parece que ha utilizado criterios correctos para calcularla, ¿debería continuar en su puesto? Bueno, ese es un tema que yo no tengo competencia, digamos, para opinar en ese sentido. ¿Por qué? Porque el procurador depende del gobierno, digamos. Pero, y esa es la pregunta. El procurador, tal vez a su visión, con los conocimientos jurídicos que tiene, ¿debe representar a quién? ¿Al Estado o al gobierno que representa al Estado en ese momento? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Bueno, esa es una discusión también un poquito, digamos, que últimamente ha tenido, digamos, mucha digamos, controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque, mire, el Estado es todo un aparato, que ya sabemos que es el Estado peruano, que tiene sus poderes, etcétera, etcétera. El Estado, digamos, es permanente. Los gobiernos son pasajeros. Pero ¿quién administra el Estado? Un gobierno. Entonces, este gobierno que tenemos ahora está, digamos, representando al Estado peruano y por tanto no existe un divorcio entre gobierno y Estado. Hay una estrecha relación entre los dos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el gobierno actual es el que está administrando el Estado peruano. ¿Debería entonces el procurador o los procuradores coordinar una estrategia con el Ministerio de Justicia
por más que le caiga bien o, no, o le caiga Así es. mal el ministro. Pienso que sí. Bueno, y eso me lleva a otro tema que tal vez a usted también le genera controversia, que es este pequeño juzgado que no está acatando, digamos, todas las decisiones del Consejo Directivo del Poder Judicial, específicamente también el juez Richard Concepción Carguancho. Bueno, ese tema ya está superado para yo creo que digamos su reflexión, digamos, ya no está muy actualizada en el sentido, digamos, de que nosotros ya ese tema lo hemos superado. ¿Por qué? Porque tanto la Sala Penal Nacional como el sistema anticorrupción están trabajando de manera, digamos, cada uno haciendo lo que le corresponde. Todos los casos nuevos que tienen que ver con corrupción lo está viendo el sistema anticorrupción. Hoy día, por ejemplo, ha habido una audiencia de apelación, del que lo está viendo el sistema anticorrupción que coordina la autora Susana Castañeda, no lo está viendo la Sala Penal Nacional. Lo que pasa es que la Sala Penal Nacional ya con anterioridad tomó el acuerdo que el caso Odebrecht lo van a seguir viendo cuando haya requerimiento de los fiscales, los jueces de la Sala Penal Nacional y por tanto el señor Concepción Carguancho va a seguir viendo ese tema y por eso, por ejemplo, a él se le ha pedido la formación del cuaderno de extradición del expresidente Toledo, de tal manera que ahí no hay nada que ahorita esté en controversia. Pero digamos que ganó un poquito. ¿Cómo? Ganó un poquito Carguancho al quedarse con no es que su no caso hubo, emblemático. no es que no hubo una disputa en ese sentido. Lo que pasa es que ellos ya habían tomado esa decisión y nosotros no lo podemos modificar si no es dentro del mismo proceso, pero nosotros no somos parte en el proceso y por tanto eso sigue su curso. Pero todos los demás casos que tengan que ver con corrupción los ve el sistema anticorrupción porque para eso ha sido formado. Pero también yo ya he declarado que para evitar cualquier controversia en tema de competencia, porque muchas veces se va a confundir las tareas de la Sala Penal Nacional con las tareas del sistema anticorrupción, estamos yendo a un proceso de unificación. Ya tengo el informe de la comisión que hemos formado el mes pasado y lo vamos prontamente a someter a consideración del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que tengamos un solo organismo que, por un lado, vea el tema de crimen organizado y por otro lado vea el tema de corrupción. Entonces ya no habrá ninguna posibilidad de conflictos de competencia. Bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, así que le voy dando la galleta para que pueda ver qué le depara la suerte. Se viene el Año Nuevo chino y justo Sí. cae cuando Barata va a declarar, a ver si nos trae alguna sorpresa. Le quería también comentar, hoy han recordado en un medio de comunicación una declaración que dio sobre los jueces carceleros. Usted dijo textualmente que no le gustan los jueces carceleros y lo ha dicho también durante esta entrevista que usted es un humanista y eso me imagino que también significa que va a priorizar las garantías. En este caso, ¿se está abusando de la carcelería en muchos de estos procesos relacionados a Odebrecht y casos de corrupción? Mire, yo no me voy a pronunciar sobre temas concretos ni de los casos en particular. Lo que yo siempre he dicho, y eso lo dice la ley, lo dice, digamos, el Código Procesal Penal, es que la prisión preventiva es una medida excepcional, no es la regla. Si una persona ha sido escogido por el sistema penal y es objeto de persecución por el sistema penal, debe afrontar el proceso en libertad con comparecencia porque lo ampara lo que se llama la presunción de inocencia. En otras palabras, una persona debe ir a la cárcel cuando ya ha sido condenado y ha sido declarado culpable. Pero la ley también dice que excepcionalmente, cuando se dan los requisitos para la prisión preventiva, por ejemplo, si hablamos de crimen organizado, si hablamos de redes grandes de corrupción, la prisión preventiva está perfectamente justificada. Es decir, yo no niego jamás la prisión preventiva, pero la prisión preventiva no puede ser la regla. Es decir, si la Fiscalía hace 100 requerimientos de prisión preventiva, no tienen por qué darle las 100 prisiones preventivas, tienen que darle las que sean estrictamente necesarias. Cuando una persona que está en prisión preventiva sale en libertad por exceso de carcelería, ¿usted qué piensa? Pienso que se ha hecho un uso inadecuado de la prisión preventiva y tenemos ejemplos varios. Rómulo León, Nancy Obregón, Gregorio Santos, es decir, que ya han estado como 4 años de prisión preventiva y no se les ha formulado todavía acusación en algunos casos y en otros casos incluso han sido absueltos, como el caso de Rómulo León Alegría. Por eso es que digo que la prisión preventiva tiene que ser excepcional. No niego que haya prisión preventiva, pues yo tendría que ser un ingenuo, por ejemplo, si se trata de una banda de narcotraficantes que le demos comparecencia, ellos nunca van a volver al proceso, se los tiene que prácticamente asegurar
como una medida cautelar para que asistan al proceso y asegurar un hipotético cumplimiento de pena. Pero como le digo, es un tema, digamos, de concepto, es un tema conceptual. Yo no puedo decir que en este caso sí, que en este caso no, porque yo no estoy, digamos, viendo los casos en particular. Y en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. En general, yo le digo que no me puedo pronunciar sobre casos en particular. Bueno, ¿y qué dice la galleta? Dice, tus victorias son sueños que jamás diste por perdidos. Bueno, yo le pregunté quién había ganado. Parece que la galleta ya le dijo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Duberly Rodríguez, tratando de darnos un poquito de esclarecimiento jurídico. Parece profesor universitario, debería considerar la docencia. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa en Todo se sabe y vamos a regresar con la congresista Indira Wilca, quien está el día de hoy junto a su bancada, pero ha presentado propuestas para precisamente luchar contra estas injusticias, con nuestra falta de justicia en los casos de violación sexual. ¿Qué propone tras la pausa? Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. El día de hoy, algunas congresistas de Nuevo Perú, las representantes femeninas de la bancada en el Congreso, han pedido que se tome en serio el tema de la violencia a la mujer y que se empiece a debatir leyes no necesariamente relacionadas a la pena de muerte, que ya sabemos que es inviable, que lo dicen todos los juristas, que bueno, seguramente es algo que todos quisiéramos en el fondo, dentro de nuestras reacciones humanas, para una persona que viola a una niña de 8, 2 años, 11 años, pero que sabemos que en nuestro país no se pueden aplicar. Y queríamos, antes de conversar con la congresista Indira Wilca, que se encuentra en estudios y a quien saludo, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches. Alejandra, buenas noches a todos los televidentes. Queríamos mostrarles el programa de recompensas que está desarrollando el Ministerio del Interior, porque les cuento una anécdota de cómo se dio con este hombre que ha matado a Jimena, de 11 años. Una jueza recibió la declaración de otra jovencita que había asistido a sus talleres y que aseguró haber reconocido al hombre en la bicicleta, y por eso, con ese reconocimiento, pudieron dar con él y traerlo hasta acá y detenerlo. Estas iniciativas, que usted vea el rostro de estos delincuentes, estos requisitoriados buscados por la justicia, ayudan muchísimo. Entonces, ese es el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Usted puede llamar al 0840-007 y le vamos a dar algunos nombres y rostros de personas que tienen requisitorias por delitos de violación sexual a una menor de edad. Guamán Ochoa Elías Esteban está requisitoriado y el lugar de la requisitoria es en Apurímac, Abancay. También Secle Chapoñán Lucio, él es de Lambayeque y la denuncia está en Chiclayo, también por delitos de violación sexual. Están ofreciendo por ambas personas 20.000 soles por la captura. No se ve en la pantalla, pero digamos que hay dinero. Así que si usted además es un buen ciudadano, podría recibir una recompensa de la Policía Nacional. Valdivia Lara Alfredo, también en Cajamarca. Mestanza Chingay Carlitos Alberto. Ambos están en Cajamarca. También en Cajamarca está Díaz Maita Segundo Jacinto. Y Huayta Yusca Crisólogo está en Cusco, en Canchis. Carranza Terrones Ronnie Ensi, también de Cajamarca. Cuarite Quispe Pedro Eloy, de Arequipa, de Camaná. Rivera Ramírez Jorge Luis, él está en Lima. Pérez Portal José Rabi Alain, del Callao. Estos son algunos de los nombres que se encuentran en la lista de los más buscados de la Policía Nacional. Hay muchos más, muchísimos más. Los invitamos a ir a ese portal, a ver sus rostros y estar alertas, porque es la única forma que vamos a poder lograr que estas personas reciban justicia, que estas víctimas. Antes de continuar, tenemos una pregunta para usted el día de hoy, a propósito también de que se encuentra una congresista de Nuevo Perú aquí. ¿Cree que prospere la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue propuesta por varias bancadas del Congreso de izquierda? Vamos a leer algunos comentarios y también darle el resultado de esta encuesta al final del día. Si no, la pregunta es sencilla, hashtag todo se sabe. Bueno,
Muchos temas que conversar hoy, congresista. Muchos problemas creo que además requieren ser atendidos en el país y requieren además ser debatidos públicamente para encontrar soluciones y alternativas. Que creo que ¿Qué opina de este debate de la pena de muerte en el Congreso que quieren proponer nuevamente Fuerza Popular? Mira, yo creo que como lo están abordando algunas autoridades que han vuelto a salir con el tema, yo creo que tiene más que ver con un aprovechamiento del dolor legítimo de muchas personas, de miles de ciudadanos, de miles de familias, de padres, madres, preocupados ante la inoperancia, ¿no es cierto?, de un Estado, porque esa es la real razón por la cual estos hechos de impunidad se siguen dando. O sea, acá no hay un tema, digamos, de soluciones mágicas ni de recetas fáciles, y creo que eso es a donde están apelando algunas autoridades. Creen que, evidentemente, proponiendo cosas como la pena de muerte, lo que van a hacer realmente es resolver el tema de fondo. Y el tema de fondo es que acá, lastimosamente, hemos seguido avanzando en una sociedad violenta, particularmente violenta con las mujeres y con los menores, y eso lo dicen las cifras, eso está absolutamente probado, y en vez de combatir la raíz del problema, que es la forma en la que nos vinculamos varones y mujeres, una forma cargada de estereotipos, de roles que deberían ser superados, ¿no es cierto?, a nivel de la sociedad, que debería además promoverse desde el Estado mismo, ¿no es cierto?, que esos roles que todavía asumen que las mujeres tienen que estar en una posición de subordinación, ¿no es cierto?, de control y de maltrato frente a los varones o frente a quienes tienen más autoridad que ellas. En vez de eso, combatir ese problema, creemos que la solución es aplicar lo que ya dijo además el presidente del Poder Judicial, esta especie de populismo penal. Entonces nosotros no creemos que eso sea la solución, que creemos que efectivamente pueden haber muchos padres, y yo lo puedo entender porque nos toca en el despacho recibir denuncias, pero una más indignante que la otra, pero que es de gente que intenta llegar al sistema de justicia, denunciar y que encuentra en el camino trabas, ¿no es cierto?, indiferencia, maltrato, una serie de dificultades que lo que finalmente hacen es desincentivarlos a seguir la vía correcta, que es la vía de exigir justicia, ¿no es cierto?, en el Estado de Derecho. Entonces no podemos permitir que la sociedad pierda justamente confianza en el Estado. Creo que hay un tema de acceso a la justicia, por un lado, que tiene que resolverse, pero para eso no se necesita discursos. Para eso requerimos, y por eso hoy día hemos presentado algunas propuestas muy concretas en ese aspecto, requerimos que cuando haya propuestas vengan acompañadas de presupuesto. ¿Cómo se van a implementar? ¿Cuál es el mecanismo concreto para que, si yo digo, por ejemplo, voy a mejorar los servicios de atención a las víctimas, a las mujeres que denuncian, tenga la capacidad suficiente, ¿no es cierto?, de ese servicio de atención, de tener juzgados, de tener fiscalías especializadas en el tema, funcionarios que estén capacitados, que sepan cómo procesar una denuncia? ¿Qué pasó con esa propuesta de hacer una mesa de lucha contra el acoso sexual, la violencia de la mujer del año pasado? Mira, a ver, yo justamente una de las razones por las cuales, digamos, retomamos las propuestas que habíamos hecho ya hace un tiempo, esas propuestas tratamos de visibilizarlas en fechas emblemáticas como el 8 de marzo, el 25 de noviembre, que son fechas justamente que recuerdan la lucha de las mujeres, para que tengan más luz, porque efectivamente de esto se acuerdan algunas autoridades solamente cuando hay casos lastimosamente muy trágicos de violencia. Entonces tú recordarás este caso terrible de una mujer voluntaria que en el censo nacional fue violentada sexualmente. Obviamente generó la indignación de muchos. La Premier salió a anunciar la creación de una comisión de alto nivel desde el Ejecutivo para promover medidas urgentes y concretas, porque políticas públicas tenemos. ¿Cuál es el problema? Que no funcionan. Entonces, ¿y se promovieron? Se planteó, se lograron concretar, y yo lo que firmar. Estuvimos haciendo seguimiento, pero ¿qué pasó? Efectivamente no hemos escuchado de esa comisión que se creó hace 3 meses ninguna propuesta concreta ni urgente que desde el Ejecutivo permita justamente empezar a frenar la violencia, ¿no? Hemos tenido simplemente que se anunció, se dijo que iba a estar a cargo de los ministros de Estado, en fin, que tienen un rol en la materia, y nada más. Entonces, me parece que ya no podemos simplemente seguir esperando que cada vez que hay un caso sale una autoridad, en este caso que tiene el rol de ejecutar políticas, que es el gobierno de nuestro país, a prometer cosas. Y lo que hemos hecho es consolidar justamente varias de las propuestas que son resultado del trabajo de fiscalización que hacemos en el Congreso de la República, y también, por supuesto, recordar que el Congreso tiene una tarea acá pendiente. Ojo, no se trata acá de excusarnos. El gobierno, a través del Ejecutivo, tiene una tarea, en fin, he mencionado el tema presupuestal porque creo que me parece el más concreto en el cual se puede avanzar. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener comisarías mejor implementadas para evitar justamente lo que está pasando, no solamente ya casos terribles de complicidad abierta, ¿no es cierto?, frente a un hecho de violencia, o que no se tome en cuenta las denuncias, por ejemplo, de una mujer desaparecida o de una niña desaparecida, que es lo que pasó concretamente en el caso de esa niña en San Juan del Lurigancho, es porque, claro, tenemos una Policía Nacional que lo que dice es no hay recursos, no hay personal capacitado, en fin, una serie de excusas.
y deberíamos tener más bien un conjunto de servicios implementados de mejor manera para eso. Tenemos centros de emergencia mujer que son, yo creo que sí, una buena estrategia, pero no están presentes en todas las ni siquiera en comisarías. ni siquiera en todos los distritos del país. Entonces, tienes una dificultad de cobertura. Si tú reconoces que estás en una situación de emergencia, como es lo que hoy día hemos planteado, ya no estamos en un tema de un problema aislado. Muchos han pensado por mucho tiempo, Alejandra, que la situación de violencia que viven las mujeres es un tema de violencia familiar, ¿no? Muchos decían antes, es un tema de violencia familiar, es un tema íntimo, es un tema de pareja, y hoy estamos viendo que no es así. Mercedes Arauz dijo en una entrevista, la violencia viene de espacios familiares muy dañados porque probablemente no ha habido anemia, ha habido anemia o desnutrición infantil, que no permitió el desarrollo del cerebro, y la violencia es aceptada como algo normal en esos espacios. ¿Qué opina usted de eso? Me parece una apreciación absolutamente desconectada de la realidad. Es evidente que la situación de vulnerabilidad se acrecenta para las mujeres y para los niños, para los menores que viven en situaciones de vulnerabilidad económica o social, pero un ratito, acá no se trata de confundir, ¿no es cierto? Y querer, además yo creo que lanzar una evaluación hasta discriminatoria. La situación de violencia de género, violencia hacia la mujer, Alejandra, la vivimos todas las mujeres. Todas las mujeres, lastimosamente, estamos potencialmente expuestas a que, digamos, suframos acoso, a que suframos algún tipo de agresión en la calle, a que si tomamos un taxi, ¿no es cierto? Y lo hemos visto también en casos denunciados públicamente, hasta en un taxi, entre comillas, seguro, una mujer puede ser intentada de violentar sexualmente. Entonces, acá no hay un tema solamente de condición económica, acá hay un tema transversal que lastimosamente tiene que ver justamente con el origen de esa violencia. Este machismo, lastimosamente, que es parte todavía de la forma en la que nos vinculamos en la sociedad peruana, es algo que amenaza a todas las mujeres sin distinción de condición económica, sin distinción de situación o pertenencia cultural. Lastimosamente estamos todas expuestas, y es eso lo que no terminan de comprender en el gobierno de nuestro país, lastimosamente. Por eso, cuando se habla de medidas para atacar el problema de raíz, muchos de nosotros pensamos que una de las principales herramientas es justamente la educación, con una abierta compromiso con la igualdad, con la promoción de la igualdad justamente entre hombres y mujeres. Y ahí también tenemos un asunto en el cual no terminamos de avanzar, porque se abrió falsamente un debate, ¿no es cierto?, sobre lo que es el currículum de educación básica, que justamente planteaba tener un eje mucho más afirmado, mucho más explícito, justamente con el tema de la igualdad de género. Y se montó pues toda una campaña de esos sectores ultraconservadores, incluso que montaron esta campaña de "Con mis hijos no te metas", pero que hoy no dicen nada, ¿no es cierto?, de niñas como Jimena violentadas en San Juan de Lurigancho, que no dicen nada de la niña violentada sexualmente por quien se supone es su progenitor. Y que además Jimena tenía padres, porque también siempre se culpa a los padres, la casa, la niña que hacía ahí. Bueno, estaba yendo a su taller de verano a 2 cuadras de su casa. Una niña a 2 protegida cuadras de su casa por su familia, una niña que, por lo que cuentan, además que le dejaba a los 19 en la mesa al papá, que iba y volvía de la casa casa al local del papá o al trabajo, y entonces no hay ya la excusa de decir que la víctima tuvo algún tipo de responsabilidad, ¿no? Porque a veces también esa es una idea que suele surgir y dicen, bueno, las mujeres se exponen, caminan solas, van por acá. ¿Y qué revela todas estas reacciones? En estas situaciones de crisis siempre vemos las reacciones del gobierno, y ustedes han sido bastante críticos con ellas. ¿En qué queda entonces la vacancia? ¿En qué se sustenta la vacancia presidencial esta vez? Porque Mercedes Arauz ha dicho que le parece antojadiza un poco esta propuesta, que viene PPK ha dicho que viene de sectores de izquierda, radicales, que quieren desestabilizar el país, el modelo económico, ¿no? Todas estas... Lo he escuchado. Sí, los he escuchado. Solo quiero cerrar el tema anterior, recordar, por eso, tú decías, ¿qué hacemos frente a esas situaciones? Y yo creo que, además de evidentemente indignarnos, a las autoridades sí nos corresponde actuar. Entonces yo sí quisiera públicamente, y además la prensa creo en eso juega un papel muy importante, que se haga una evaluación de lo que vienen haciendo las autoridades, tanto en el poder legislativo, que es el poder en el cual nosotros tenemos una responsabilidad también como bancada minoritaria, pero estamos ahí, y el Ejecutivo en este tema. De verdad, no podemos seguir simplemente lamentando y esperando el siguiente caso terrible para decir qué cosas hacemos. Yo sí pido, por favor, y por eso hemos hecho presentación de esta propuesta. Este año tenemos un debate presupuestal nuevamente. No quisiera que llegue una propuesta de presupuesto que otra vez aborde el tema de la violencia como un tema secundario y marginal, que solamente se haga un incremento chiquito en el Ministerio de la Mujer y se acabó el problema. Requerimos un programa presupuestal para monitorear justamente el gasto público en materia de violencia con resultados.
No se trata acá de gastar la plata como sea, como algunos creen que incrementar el presupuesto en temas sociales es gastar plata. No, con resultados, monitoreemos, perfecto, pero hagamos ese esfuerzo porque ya está en la ley. Bueno, y lo definitivamente segundo, vamos a el Congreso de la República presionar por tiene eso. dictámenes aprobados en comisiones, estudiados con, digamos, dictamen aprobatorio, y no se convoca hasta ahora un pleno mujer. Reiteramos, le pedimos al presidente del Congreso de la República que convoque la primera sesión del pleno en marzo, cuando se retoma la legislatura, Alejandra, que convoque un pleno mujer. Que todo el día de trabajo que tenemos, y tiene que convocar un pleno extraordinario que lo haga, que ponga a debate los proyectos que ya están aprobados en comisiones. No pedimos que acelere nada, que pase algo por encima de los procedimientos, Bueno, que y convoque sería los proyectos además aprobados. un hito que se haga el primer día de la legislatura de este año, y vamos a Como un presionar compromiso, para porque que sabes así que, sea. Alejandra, el Congreso de la República tiene 2 normas aprobadas en materia de violencia. 2. Y 2 aprobadas por exigencia de un sector de parlamentarias mujeres que hemos dicho hasta cuándo vamos a estar Ya. Regresando sin al tema de- Simplemente de eso, Alejandra, coyuntura que la de gente la vacancia. exija. Es su responsabilidad y es el deber de la ciudadanía exigirnos a nosotros. Congresista actuar. Wilker, Y necesitamos hablar de la creo vacancia que porque se estamos nos en acaba una la hora. coyuntura, evidentemente. Pero hay 2 bancadas con las que ya han conversado y que no les han dicho ni sí ni no, pero están más por el lado del sí que del no. ¿Cómo están yendo esas conversaciones para proponer esta vacancia desde nuevo Perú? Sí, hemos hablado, nuestros voceros han conversado ya con los representantes, con los voceros de Alianza por el Progreso, con el congresista Villanueva el día viernes, y el día de hoy se ha dado una conversación similar con la bancada de Acción Popular. ¿Qué es lo que hemos planteado? Y es creo que lo que hemos planteado de manera transparente el día que presentamos el texto de la moción de vacancia que sometimos al debate público, que esa moción tiene elementos que recogen justamente esta nueva información, estas informaciones que se han dado a través de la prensa, pero que también son parte de una investigación que el congresista Manuel Damer ha hecho, y que lo que hacen es no construir, digamos, un argumento débil o falso como el anterior moción de vacancia. Lo que estamos planteando es que a partir de esa información lo que se demuestra es que hay una conducta permanente del presidente por no diferenciar justamente su responsabilidad como funcionario público y sus intereses como empresario. Eso es algo que evidentemente marca una diferencia, y creo que es algo que ha sido valorado también por las bancadas, porque ellos, a diferencia de lo que han dicho los representantes del gobierno, en vez de aclarar justamente estas imputaciones a partir de la nueva información, lo que han dicho es: perfecto, revisemos esa información. Hay muchos congresistas, y algunos de los que hemos conversado lo han dicho, sí, es información seria. Acá no hay un intento, ¿no es cierto?, de dar un golpe de Estado institucional. Melissa Acá no hay... dice que no se cumple el debido proceso y que nuevamente se está queriendo hacer una vacancia express. Yo no sé, a ver, yo no sé a qué debido proceso se refiere Mercedes Aroz, si acá no hay ninguna moción presentada. Acá lo que hay es un texto propuesto para el debate. Es más, un texto que ellos mismos podrían coger y responder punto por punto. Y en lugar de hacerlo, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno con sus diferentes voceros, incluyendo el presidente, en los últimos días? Primero, decir que este asunto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con su desgobierno y con la desaprobación en la que está su gestión, tiene que ver con la extrema izquierda, como él ha llamado. Perdóname. Hay diferentes encuestas, desde hace un par de semanas hasta la que ha salido, me parece, el día de hoy de Datum, que muestran que el presidente tiene una desaprobación que es generalizada. En el norte del país, su aprobación llega al 17%. ¿Eso tiene que ver con la actuación de la izquierda? Yo no lo creo. La verdad, creo que más bien tiene que ver con la constatación de sectores ciudadanos diversos en la responsabilidad que él tiene, ¿no es cierto?, en este conjunto de acusaciones que se le están haciendo por el tema Odebrecht, pero además por la incapacidad permanente que está mostrando el gobierno para simplemente cumplir con una agenda mínima. Este gobierno puede, digamos, tener muchos defectos, pero se dan cuenta del monstruo que se está poniendo en marcha, en el sentido de que es una vacancia presidencial. Por ejemplo, una situación que a mí como ciudadano sí me preocupa es este precedente, más allá de si está haciendo un buen trabajo el gobierno o no, este precedente de poder sacar presidentes a 2 años de su gestión, año y medio de su gestión, de una forma tan acelerada. Porque digamos que si es que tienen el apoyo de Fuerza Popular y además tienen de Acción Popular y además del apoyo del APRA, ya eso, a ver, pero eso, digamos, vamos a aclarar es casi algo. seguro. Sí, Alejandra, me parece legítima totalmente tu preocupación. De hecho, yo la comparto. Y de hecho, lo que tú describes fue el escenario que vivimos en diciembre del año pasado, cuando en un día se presentó un documento de Odebrecht, el segundo día había una moción de vacancia propuesta, el tercer día había una moción de vacancia ingresada y al 7º día estábamos discutiendo esa misma moción de vacancia, todo casi en una semana. Ese no es el escenario en el que estamos ahora.
o nosotros no nos hemos preocupado, ni es nuestra ansiedad tener firmas para vacar a nadie. Hemos planteado un documento con acusaciones graves que para nosotros justifican, sí, una conducta que describe una permanente incapacidad moral y le hemos puesto a disposición de todas las fuerzas políticas. Acá no estamos con ningún tipo de apresuramiento, no tenemos ni ansiedad ni ningún tipo de intención subalterna para plantear una vacancia. Frente Amplio sí tiene esas intenciones, ¿cree? Yo no lo creo. Tampoco han, digamos, buscado firmas por otro lado. Lo que ellos, me parece que han hecho también en esta ocasión es plantear su propuesta, digamos, de argumentos que sustentarían una posible moción y compartirla. Y yo creo que por ese camino están yendo la mayoría de fuerzas democráticas en el Congreso, al menos con las que hemos ido conversando en estos días. Entonces, y creo que un factor importante además en este nuevo escenario es que no solamente se trata de un debate entre fuerzas políticas del Congreso, estamos haciendo todo el esfuerzo para que además esta información que contiene nuestra moción de vacancia al menos sea expuesta públicamente. La gente tiene que enterarse, la gente tiene que saber, ¿no es cierto?, qué tipo de acusaciones estamos haciendo y cuán probadas y cuán, en fin, sustentadas están. Creo que eso es algo que marca también. De hecho, hoy día, perdóname, hemos tenido, además de la reunión con estas bancadas que te he mencionado, reuniones con organizaciones sociales. Nos hemos reunido con el Pacto de Unidad, que es este espacio de coordinación que agrupa a las organizaciones indígenas y campesinas del país, que además están con un tema tremendo en relación al paro de los productores de papa, para exponerles justamente las razones que contiene la moción de vacancia, y nos hemos reunido con la CGTP. Así que entiendo que tiene 1000 cosas en la agenda, pero tampoco puede sentarse acá a decírmelas todas con una ametralladora. Tiene también que dejarme preguntar, porque si no, no voy a llegar a Goyo Santos. Y yo quiero saber a usted qué le parece la reunión de Verónica Mendoza con Goyo Santos, en la que parece que pues estuvieran en un idilio. Bueno, una relación, no sé, pues, ¿no? De campaña suelen ser. No. Relaciones muy bonitas. Yo quiero aclarar porque además esa es una acción que nos involucra directamente el Movimiento No Perú, no es una acción de Verónica Mendoza. Esa reunión que hemos tenido con el MAS y con Gregorio Santos tiene que ver con una convocatoria que nosotros hemos hecho a algo que tiene que ser parte de un debate nacional, que es el proceso constituyente. No hay una alianza política, no estamos buscando una alianza electoral, ni la estamos promoviendo, no se ha hablado en ningún momento en esos términos, pero sí de algo que la izquierda y sobre todo nosotros habíamos dicho siempre como parte de lo que creemos es parte del proceso al que tiene que avanzar nuestro país. Creemos que esta constitución, ¿no es cierto?, que todavía está vigente, es una constitución que limita derechos ciudadanos, es una constitución que de hecho tiene un conjunto de consecuencias negativas para los trabajadores en nuestro país, para los sectores más vulnerables del país, para el propio Estado. Pero parece ser una alianza electoral y así se percibe por la ciudadanía y también se asocia a este pedido de vacancia como que ya hubiera un interés para empezar a formar una coalición nuevamente de izquierda como la que se formó con Frente Amplio, pero para las elecciones locales. Si es así, yo tengo toda la tranquilidad de poder aclararlo en este momento. Nosotros no tenemos una alianza electoral, no estamos con el proceso constituyente. ¿Y la van a tener? No estamos buscando con el proceso constituyente una alianza electoral, pero sí sabes que estamos buscando con el proceso constituyente que todas las fuerzas políticas de izquierda, de centro y hasta de derecha, si quieren, entren a debatir algo que sí nos parece fundamental. ¿Se aliarían con alguien más de izquierda? No sé, Yehú decimos, por ejemplo. Mira, yo le propondría, por ejemplo, para discutir del tema constituyente al grupo del señor Guzmán, que me parece que ha planteado un tema muy importante al debate público y es justamente las reglas de juego en el sistema electoral. Él es alguien que constantemente ha visibilizado cómo la falta de una reforma electoral real impide, por ejemplo, que nuevos actores entren al sistema político. Y me parece que eso tiene que ver justamente con la manera en la que está configurada nuestra Constitución. ¿Y esa opinión la comparte todos en Nuevo Perú? Claro que sí. Este proceso constituyente es un proceso abierto a todas las organizaciones sociales, ciudadanas y políticas que quieren discutir las reglas de juego que justamente rigen en nuestro Estado. Bueno, hay que ver si en la galleta está la respuesta de Julio Guzmán. Nosotros vamos a preguntárselo igual. Sí, no se trata de alianzas electorales. Por eso, Alejandra, creo que es un proceso mucho más profundo. Hablar del cambio constitucional no tiene que ver con convocar a elecciones ni entrar en alianzas y negociaciones, tiene que ver con cómo debatimos algo que le afecta concretamente a los ciudadanos en nuestro país y que sentimos es parte justamente de estos problemas de no tener una democracia que nos represente realmente. Así que ese camino y ese trabajo no es de un día, es un trabajo laborioso, de hormiga, yo diría que hay que hacer. Y lo seguiremos haciendo, pero sí es bueno aclarar, creo, dudas como la que tú has planteado, porque acá no hay intereses electorales. Pero todo puede cambiar. ¿Y qué pasa si por ahí sale la alianza y no la deciden ustedes, la deciden por otro lado? Mira, en todo caso será una decisión democrática que se tome, pero no estamos ahorita en un proceso de definir alianzas electorales. Estamos en un proceso, creo que de discusión mucho más amplio para el país. Ojalá que lo podamos emprender y ojalá que otras fuerzas también respondan a este llamado. Ajá.
encontrarás un nuevo enfoque al problema que te preocupa. Me parece que sí podemos encontrar nuevos enfoques a los problemas del país. Eso bueno, justamente. Y a la Constitución. Eso es lo que está justamente buscando. lo que la Constitución, el cambio constitucional requiere. Gracias, congresista. Muchas gracias, Alejandra. Indira Wilca, hemos hablado un poquito de todo. Vamos a hacer una pausa en Todo se sabe y regresamos con nuestra última entrevistada. Porque unas encuestas han dado resultados bastante negativos para la figura presidencial y positivos para Kenji Fujimori. ¿Qué dice Datum al regresar? Bienvenidos de regreso a Todo se sabe. Una encuesta de Datum ha revelado que la aprobación del presidente de la República continúa en descenso y para comentar estos resultados se encuentra en estudios Urpi Torrado, ella es gerente general de Datum. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Revisemos un poquito las tablas para que nos puedan acompañar nuestros televidentes. En este caso vamos a comenzar con la tabla de aprobación de respaldo a Kenji Fujimori y a Keiko Fujimori. Esto porque se acaba de producir la escisión dentro de Fuerza Popular. Kenji Fujimori ha formado su bancada mixta y parece que por primera vez le gana Kenji Fujimori a su hermana en la aprobación. Él tiene 33%, mientras Keiko tiene 29, 4 puntos arriba. Desaprueban de Keiko 67%, desaprueban de Kenji 62%, igual bastante desaprobación repartida entre los hermanos Fujimori, parecería ser un porcentaje similar. Segundo cuadro, les vamos a mostrar la pregunta: ¿aprueba o desaprueba la labor que viene desarrollando el presidente Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República? El 73% desaprueba, el 22% aprueba, y esto, si lo vemos en otras regiones, es peor. En el norte, el 82% desaprueba su gestión. También, la siguiente pregunta: ¿cree usted que el presidente Pedro Pablo Kuczynski terminará o no terminará su mandato presidencial en julio del 2021? Esto relacionado a la vacancia. Sí terminará, 48%, no terminará, 43%, no sabe, no opina, un poco como nosotros que no tenemos idea de qué va a pasar, 9%. Y otra pregunta interesante, así como van las cosas en el país: ¿usted preferiría que Pedro Pablo Kuczynski continúe en el cargo o que deje el cargo como presidente? Aquí la situación es otra: 53% quiere que deje el cargo, 43% quiere que continúe en el cargo, 4% no sabe, no contesta. Y finalmente, sobre el gabinete de reconciliación, ¿es o no? 65% cree que no es un gabinete de reconciliación, un 23% cree que sí es un gabinete de reconciliación y un 12% no sabe, no contesta. ¿Qué piensa entonces Urpi Torrado sobre estos resultados? Bueno, hay dos temas que has tocado o que hemos visto en los cuadros, ¿no? Por un lado, el tema de las popularidades y un tema importante de coyuntura es qué está pasando con la percepción que tiene la población respecto a los hermanos Fujimori, y por otro lado, la evaluación que hay del gobierno. Respecto al primer tema, si bien digamos, estamos viendo que la popularidad de Kenji es mayor que la de Keiko Fujimori, lo que hay que mencionar es que en diciembre y luego del indulto a Fujimori hay un salto en la popularidad de Kenji, y lo que hay en este último mes es que más bien se ha mantenido. En el caso de Keiko sucedió lo contrario, bajó luego de digamos, esta crisis que hubo entre la vacancia y el indulto. También se ha mantenido, ha mejorado en su percepción de liderazgo, que es una pregunta que sale en la segunda parte de la encuesta, pero podemos ir adelantando para poder analizar. Si bien Kenji ha logrado superarla en popularidad, todavía en donde tiene que trabajar y fortalecer es en el tema del liderazgo respecto a... ¿Qué factores crees que ha contribuido a que se genere esa percepción de popularidad por la figura de Kenji Fujimori, pero no tanto, o por lo menos no en igual medida en cuanto al liderazgo? Bueno, sí es un tema importantísimo porque, digamos, la población cree que
Kenji Fujimori negoció con el presidente la vacancia de indulto. Sin embargo, y la gente no está de acuerdo. Y aunque la gente no esté de acuerdo con esa negociación y no esté de acuerdo con que, digamos, con el resultado de esta crisis política que vivimos en el mes de diciembre, sí la población reconoce en Kenji Fujimori cierta empatía, se ve identificado. Es decir, aunque no aprueban lo que hizo, él lo entiende, es más. Como hijo, tal vez. Claro, es como hijo y muchos hijos en este país y muchos padres y madres que pueden tener un hijo o padre o madre que de repente está metido en drogas o delincuente o con algún problema, y eso no quita que finalmente lo que prima es el lazo familiar, el lazo sentimental que hay, ¿no? Entonces la gente se ha identificado. Y por otro lado, la posición de Keiko Fujimori de haber, digamos, tenido que, digamos, centrarse en el tema político y en lo que ella llama el encargo que le dio la población de ser oposición, finalmente ha terminado deshumanizándola un poco, o sea, alejándola de la gente, y la gente ya no ve esta figura de mujer cercana, empática. Que sí tuvo en la campaña. Que sí tuvo, porque ella durante 5 años viajó por todo el país y tuvo mucha cercanía con la gente. Eso lo ha perdido porque está en este momento concentrada en Ahora, los problemas las en el fechas de la Congreso. encuesta son previas a la separación de Kenji o la renuncia y la conformación de su bancada mixta, que es la que le queda. Pero digamos que eso es un paso de liderazgo, o podría afectar ese indicador. ¿Crees que eso pueda generar un cambio en una siguiente encuesta? Kenji creció en liderazgo, sin embargo, todavía tiene 10 congresistas versus 61. Entonces, todavía la gente siente y reconoce que Kenji está avanzando, está logrando simpatías de la población. Sin embargo, todavía la población reconoce en Keiko Fujimori el liderazgo. El mes pasado, Alberto Fujimori ganó en Keiko en liderazgo. Sin embargo, como no ha tenido presencia en este mes y no ha tenido mayor, digamos, actividad pública, ha tenido un descenso este mes. ¿Perdió PPK con el indulto de Alberto Fujimori? De alguna manera, bueno, el tema es mucho más complejo que solamente el indulto. Los problemas que venía atravesando este gobierno son previos al indulto. Ya desde antes del indulto había una percepción de gobierno débil. Probablemente se debilitó mucho más, porque se vio, en ojo de la población, había una negociación que la población no estuvo de acuerdo. Entonces eso te debilita aún más. Había la sensación de la gente de no sentirse representada con este gobierno. Se veía inacción. El norte está bastante decepcionado, según estas cifras. El norte, este es el primer mes que para de caer, pero viene 6 meses cayendo la popularidad y es la región del país con menor popularidad, o sea, eso se mantiene. Y hay otra pregunta que sale mañana, que es si sienten que se está haciendo algo por la reconstrucción del norte, y la gente no ve resultados y siente que no se está trabajando. Entonces, claro, obviamente tiene que ser la plaza que peor evalúa al presidente, porque realmente las demandas son muchas y no se estaría trabajando en esa dirección. Ya se cumplió 1 año y el plan de reconstrucción del norte era un plan de 3 años. Y la parte más preocupante es la percepción en torno a una renuncia del presidente de la República o una vacancia. Digamos que, o sea, sumando el error o el margen de error, podría estar en la mitad del país. Básicamente le da igual si se queda o se va. Es que 53% es más de la mitad del país que considera que, o preferiría que el presidente dejara el cargo, independientemente de la forma política, que no es lo que se discutió en la encuesta, sino queríamos recoger este sentimiento de, bueno, al final, ¿qué es lo que quiere la población frente a la figura presidencial? Hay diferencias entre los niveles socioeconómicos, o sea, 60% del nivel socioeconómico E y 62% de las zonas rurales, es decir, las zonas más pobres, son las que preferirían que el presidente dé un paso al costado, versus el nivel socioeconómico AB, que el 59%, es decir, la mayoría, preferiría que se mantenga en el cargo hasta el julio del 2021. O sea, lo que estamos viendo es un país polarizado y que los niveles socioeconómicos más bajos, donde están las demandas más fuertes de la población, existe mucho pragmatismo y esta ansiedad de no poder esperar hasta el 2021 para empezar a ver resultados. Porque ya
la gente cree que no se van a ver resultados. Cuando hemos preguntado si en lo social, en lo político, en lo económico, cómo va a estar el país con este gobierno, claro, en todos los casos la gente dice que es igual o peor. Entonces, cuando Mercedes Arauz dice que no se puede vacar al presidente por el crecimiento económico, por el modelo económico, por los avances que se están haciendo, ¿ese discurso crees que cale en la ciudadanía? No está calando. De hecho, la gente siente que es más difícil encontrar trabajo, siente que el dinero no le alcanza para sus gastos diarios o para sus gastos semanales, siente que la inversión privada no está aumentando o que no se está reactivando la economía. Todos los indicadores que medimos están en negativo, están en rojo, digamos, desde el punto de vista de la población. Y finalmente, eso es súper importante, porque la gente mide ¿desde dónde? Mide desde tu bolsillo. Desde tu bolsillo, desde el mercado. Claro, no hay otra forma de saber cómo te está yendo. Entonces, que la gente diga que la situación va a estar igual o peor significa que en este entorno tan negativo que hay para la gente, o en esta situación de crisis económica en los hogares, que seguir igual es malo. Nosotros preguntamos hace unos meses cuál era el principal problema que aquejaba a su hogar, ¿no? O sea, ya pensando, claro, porque cuando preguntamos cuál es el principal problema del país, todos nos dicen seguridad ciudadana, pero cuando le pregunto a un ciudadano, a ti como ciudadano, ¿qué es lo que más te preocupa? Es el tema económico. El tema económico, la falta de trabajo, el que no me alcanza, es el principal problema de los hogares. Y es ahí donde la gente esperaba en un presidente que es economista y un gabinete, el primer gabinete tenía mucha presencia de economistas. ¿Y cuál ha sido el costo en la opinión pública de este vaivén político en los últimos meses, en el cambio de año para Mercedes Arauz? En los últimos 4 meses la popularidad ha caído 12 puntos para la primera ministra. Cayó de 37 y ya está en 25, todavía está ligeramente por encima del presidente, pero digamos el saldo de esta crisis política es bastante negativo, porque el nuevo gabinete que ya ha logrado presentar a la población no es considerado un gabinete de reconciliación, que era el objetivo. Cuando les preguntan, ¿saben qué significa este gabinete de la reconciliación? Porque claro, reconciliación puede ser 1000 cosas, puede ser reconciliación política, social, con la historia, con las bancadas, con las distintas fuerzas del Congreso, pero ¿la gente sabe a qué se refiere? El presidente intentó dar una explicación y la gente interpreta un poco de todo, como tú bien lo has dicho, es decir, probablemente no tiene el mismo sentido para toda la población, pero finalmente sí en algunos hay una mezcla de reconciliación en lo social, en lo político, en la historia, o sea, todo junto, porque la población al final está preocupada por la situación del país, pero al final inmersa en su día a día, en su cotidianidad. Por lo tanto, los temas que muchas veces se discuten en la agenda país no necesariamente llegan digeridos y entendidos por toda la población de la misma manera. ¿Qué tendría que hacer este gabinete para que mejore su percepción, su respaldo en la ciudadanía? Porque hemos visto en esta vacancia que acaba de pasar que la negativa de la ciudadanía a aceptar una vacancia presidencial le jugó a favor, digamos, al presidente de la República. No existía en la percepción pública un claro motivo para vacar al presidente. En este caso, ¿qué tendría que hacer para que pueda de nuevo tener respaldándolo al ciudadano? Recuperar la confianza a estas alturas va a ser muy difícil, yo diría hasta casi imposible, porque la población no le cree al presidente, no cree en las explicaciones que da respecto a su relación con Odebrecht, no cree ver resultados, ve un gobierno débil, por lo tanto hay que trabajar el tema de la confianza, pero va a ser muy difícil recuperarla y es un tema de más largo plazo. En el corto plazo y en lo concreto la población es muy pragmática y quiere resultados. Quiere, en la medida que el gobierno logre reactivar la inversión privada, que logre activar algunos proyectos que puedan ser de resultados inmediatos para la población. Eso podría tener algún efecto positivo y asegurar un 2021. ¿Le jugó en algún sentido, ya para ir terminando la entrevista, a favor o en contra de la visita del Papa Francisco a PPK?
Porque era lo que esperaban todo el año se han preparado para la visita del Papa. No solo la visita del Papa Francisco, sino el cambio de gabinete. O sea, eran dos factores que deberían de haber contribuido al crecimiento de la popularidad, a recuperar la confianza, pero no, 48% considera que la organización de la venida del Papa fue buena, es decir, la población reconoce que estuvo bien organizado, que estuvo bien manejado, pero aún así no es suficiente para considerar que la gestión pública que está haciendo el presidente es buena. El presidente acompañó al Papa en todo su recorrido y eso no le alcanzó para ganar nuevamente la confianza de la población. Por lo tanto, pensar en este momento en el Papa o en el Mundial o luego en los Juegos Panamericanos, creo que es ¿Llega el engañarnos mundial? un poco, ¿no? ¿Llega el Mundial PPK? ¿Qué crees? Ese es el reto. El reto es llegar a julio y será un plazo en que además podrá empezar a mostrar algunas obras, pero no sabemos si es que va a poder. Hay ya claramente un mensaje de la población de tomar acción y si no, de dar un paso al costado. Entonces es una coyuntura muy complicada para el presidente. O que por lo menos empiecen a escuchar las encuestas y al ciudadano, porque no pareciera estar respondiendo a estas preocupaciones cuando los escuchamos declarar. ¿Qué dice la galleta? ¿Qué dice la galleta? Capaz ahí está si es que va a subir o bajar la aprobación de PPK, si es que va a haber cambios en el gabinete, si es que va a prosperar la vacancia. Todas estas preguntas que se nos vienen y recién estamos febrero. Necesitas poner orden en tu vida y no seguir dejando las cosas para mañana. ¿Dejas las cosas para mañana? No, realmente. Bueno. Vamos a terminar el programa. Gracias por habernos acompañado. Pulpito Rado dándonos un análisis bastante extenso de lo que significan estas estadísticas. Nosotros también hicimos una encuesta un poquito menos representativa, pero cree que prospere la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue propuesta por las bancadas de izquierda del Congreso. No, 57%. Sí, 43%. Esta encuesta tiene 855 votos. Ahí lo tiene. Parece que por lo menos en el universo Twitter, que no es necesariamente representativo, no prosperaría este pedido de vacancia presidencial. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Todo se sabe. Los esperamos mañana.